Buenos días, mi nombre es Lina Marcela Vergel. Voy a hacer este video con el fin de darle solución a la fase 2 del curso de desarrollo del lenguaje. Objetivos. En la siguiente actividad vamos a hablar sobre un referente teórico bastante importante en el desarrollo del lenguaje. Este es el habla. Identificaremos sus conceptos, sus trastornos y también los tipos de comunicación que hay. Introducción. Bueno, en este trabajo abordaremos temas de habla y lenguaje, sus conceptos, diferencias y trastornos. Aquellos que se pueden desarrollar con la edad. Además de ello, estará la definición de los tipos de comunicación verbal y no verbal y sus respectivos ejemplos. Definición de habla y de lenguaje. Bueno, cuando hablamos de habla, pues es aquella manifestación oral e individual que cada persona hace del lenguaje. Y lenguaje es la capacidad que tenemos los seres humanos para comunicar nuestras ideas y pensamientos. Definiciones. Cuando hablamos de habla, se nos dice que no es un sistema lingüístico, tampoco tiene una distribución geográfica definida y es un acto concreto por parte de los individuos. Y el lenguaje se nos dice que es universal por ser una capacidad inherente de los seres humanos. Puede ser verbal o no verbal y además de ello es intangible. Trastornos de habla y de lenguaje. Estos dos trastornos pueden llegar a presentarse en los niños y las niñas de manera individual o en algunos casos se les presenta a ambos. Trastornos del habla. Dificultad para formar correctamente algunas palabras o sonidos específicos. Y también la dificultad para hacer que las palabras fluyan sin problema, como lo es el tartamudeo o el balbuceo. Y cuando hablamos de trastorno del lenguaje, se nos habla de la afasia, que es la dificultad para entender o hablar parte del lenguaje debido a una función cerebral y también del trastorno del proceso auditivo. También hablamos de los trastornos específicos del lenguaje que afecta el habla, la capacidad para escuchar, la lectura y la escritura en los niños. Tipos de comunicación. Comunicación verbal. En este tipo de comunicación utilizamos el uso de signos, de mensajes y palabras, perdón, y palabras en la forma que utilizamos, en la forma que utilizamos para comunicarnos, la cual puede ser oral o escrita. La comunicación oral requiere del uso de signos sonoros. Estos son los sonidos que hacemos para formar las palabras y la escrita es cuando utilizamos la escritura para comunicarnos, es decir, un mensaje por celular o una carta. Ejemplos, la comunicación verbal puede ser cuando nos encontramos con un amigo o conocido que no vemos hace mucho tiempo y entablamos una conversación con él. Y un ejemplo de comunicación escrita es, por ejemplo, cuando nuestra mamá está cumpliendo años y pues le mandamos un mensaje de texto expresándole las felicitaciones y los buenos deseos. Eso es ejemplo de comunicación escrita. Comunicación no verbal, dice, es el tipo de comunicación donde nos dirigimos a los demás por medio de señas o gestos y también por medio del lenguaje corporal. La comunicación no verbal se divide en tres partes, las cuales son lenguaje icónico, lenguaje corporal y lenguaje facial. Ejemplos. eh, la- eh, un ejemplo claro de comunicación no verbal es la expresión que realiza un bebé cuando se le da algo de comer y no le gusta, pues claramente lo arruga su carita, pues esto significa y entendemos que no le gustó. Em, un ejemplo también de comunicación no verbal es cuando vemos un conocido de lejos y levantamos nuestra mano para saludarlo. Bueno, las conclusiones. Bueno, tras la realización de dicha tarea pude ampliar mis conocimientos ante dicho tema.
como lo es el habla y el lenguaje y sus diferencias, y trastornos durante el desarrollo de los niños. Además de ello, pues me impresiona ver la cantidad de formas como nos podemos comunicar, o sea, no solamente hablando, podemos escribir, podemos hacerlo con señas, con gestos, etcétera. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Espero el video haya sido de su agrado.